En el expediente número 62 de Voces del Oculto, hoy traemos un demonio que se conoce como Balak. Tal vez ese nombre te resulte familiar, ya que para muchos, Balak es simplemente la aterradora monja de Hollywood convirtió en uno de los personajes más conocidos del cine de terror. Pero hay algo que probablemente no sabías. Mucho antes de que existiera esa monja, mucho antes de los Warren, mucho antes de las películas, el nombre Balak ya aparecía en antiguos textos de demonología, y cuando descubrimos cómo lo describían, la historia cambia completamente porque el verdadero Balak no era una monja, era algo mucho más extraño. Para conocer su origen tenemos que viajar varios siglos atrás. En antiguos textos relacionados con la demonología y la magia ceremonial, aparece una entidad cuyo nombre puede encontrarse escrito de diferentes maneras: Balak, Balak, Bolak, y en algunas otras versiones, Walak. Uno de los textos más conocidos donde aparece es la llamada Ars Goetia, una obra que forma parte de la llave menor de Salomón. Allí, Balak ocupa el número 62, pero lo más interesante no es el número, es el rango que se le atribuye. Balak es descrito como un poderoso presidente y según estas tradiciones tendría autoridad sobre numerosas legiones de espíritus. Algunas versiones hablan de 30, otras hablan de 38, pero ahora viene la parte que realmente llama la atención: su apariencia. Si cerraras los ojos y alguien te dijera que imaginaras a Balak, lo más seguro es que pensarías en la monja: un hábito negro, un rostro pálido, una mirada aterradora. Pero los antiguos textos no lo describen así. La descripción tradicional es completamente diferente. Balak aparece como un niño con alas de ángel montado sobre un dragón de 2 cabezas. Sí, un niño con apariencia casi angelical, montando una criatura monstruosa, y precisamente esa combinación la que hace que su imagen resulte tan extraña, porque estamos hablando de una figura que mezcla algo aparentemente inocente con algo completamente aterrador. Pero entonces surge otra pregunta: si Balak no era una criatura que perseguía a personas por los pasillos, ¿qué se supone que hacía? Según los antiguos textos, Balak estaba relacionado con aquello que permanece oculto. Se decía que podía revelar dónde se encontraban tesoros escondidos, también podía señalar dónde encontrar serpientes, y dentro de la jerarquía escrita por esos textos, no era considerado un espíritu cualquiera, tenía un rango, tenía una autoridad. Y se decía que tenía bajo su mando numerosas legiones de espíritus. Para nosotros, esas historias pueden formar parte del folclore, la superstición o la literatura ocultista. Pero para las personas que creían en esas tradiciones, el mundo espiritual era algo mucho más complejo. Existía una jerarquía, existían nombres, rangos, y existían rituales destinados, según ellos, a entrar en contacto con estas entidades. Y lo más extraño es que el nombre de Balak no desapareció. Durante siglos, sigue apareciendo en diferentes libros, tradiciones. Johann Weyer lo menciona bajo el nombre de Bolak, y mucho tiempo después Jacques Collin de Plancy también incluye a Bolak en su famoso diccionario infernal. Los nombres cambian, los textos cambian, las descripciones pueden variar un poco, pero la figura continúa apareciendo, como si el mismo nombre hubiera conseguido sobrevivir durante siglos. Y aquí tenemos que hacer una aclaración: no existe ninguna evidencia histórica que muestre que Balak realmente sea una entidad real. Los textos que hablan de él pertenecen a tradiciones de demonología y ocultismo, pero sí existe algo que podemos comprobar: el nombre está allí, está escrito, aparece en diferentes obras, y durante siglos diferentes autores decidieron conservarlo. Entonces llegamos a la parte del cine, y allí es donde todo cambia. Hollywood tomó el nombre de Balak y le dio un rostro completamente diferente: una monja. La imagen aparece en El Conjuro 2 y posteriormente se convirtió en el centro del mundo. Pero esa monja no es la apariencia tradicional de Balak. Es una creación del universo cinematográfico. Hollywood tomó un nombre antiguo y lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del terror moderno. Y quizás lo más interesante es preguntarnos: ¿por qué una monja? Porque una figura religiosa representa lo contrario de lo que esperamos encontrar en un demonio: la fe, la protección,
lo sagrado, y convertir ese símbolo en algo aterrador hace que la imagen resulte todavía mucho más perturbadora. Así que cuando escuches nuevamente el nombre de Balak, quizás ya no pienses solamente en la monja. Antes de Hollywood existía otra historia, un niño con cara de inocente, con alas de ángel, un dragón de 2 cabezas, un espíritu al que los antiguos textos atribuían un rango y numerosas legiones. Una entidad relacionada con tesoros ocultos y serpientes. ¿Era realmente un demonio? No tenemos pruebas de que lo fuera. ¿Era una criatura real? Tampoco podemos demostrarlo, pero durante siglos su nombre permaneció escrito. Y quizás esa sea la parte más interesante de esa historia, porque algunas leyendas desaparecen con el tiempo. La de Balak no desapareció. Cambió de rostro, cambió de época y finalmente llegó al cine. Esto fue Voces del Oculto,